Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco con Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian, desde Costa Rica? Hola Jorge, un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Bueno, ya sabéis, hace 2 semanas hemos estado hablando de un personaje, se llama Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, el nuevo príncipe heredero de Arabia Saudí, y lo estábamos conociendo un poquito, y en estas 2 semanas pues ha seguido dando titulares mundiales, ¿no? Sí, yo no sé si más bien tendremos que enviar un saludo a Riyadh, ¿verdad? Porque pareciera como que si escucharan la columna. Entonces es algo que nos ha sorprendido a todos, porque ahora no hay día en el cual bin Salman no esté en la prensa, ¿verdad? Y hay varios temas ahí en donde está involucrado directamente bin Salman, además de las grandes reformas y revoluciones que quiere ocasionar a lo interno de Riyadh. Pero entrando así como en materia, uno de los primeros temas que quisiera hablar respecto a este tema de Arabia Saudita es la gran purga, ¿verdad?, que hizo Arabia Saudita por orden de bin Salman contra algunos príncipes y líderes de ese país, ¿verdad? Esta gran purga fue presentada al mundo como parte de una campaña anticorrupción, pero muchos de los analistas que han estado detrás de las circunstancias han coincidido en que esto más bien se trata de un plan de bin Salman, que es el heredero del trono de Arabia Saudita, para poder consolidarse como el hombre más influyente del reino. Bueno, no olvidemos también que además de estos príncipes, que fueron 11 en total, más 4 ministros y decenas de exministros que están, digamos, bajo la lupa por estos actos de corrupción y arrestados desde el 4 de noviembre, hay otro príncipe que murió de forma extraña en un accidente aéreo, ¿verdad?, en los últimos días. Así que todo hace sospechar de que bin Salman no quiere competencias alrededor para poder establecerse de una manera más consolidada, ¿verdad? También dentro de esta gran purga destaca en cierto modo el arresto de Al-Walid bin Talal, que es un multimillonario que tiene inversiones con Apple y con Twitter, y que también es a una persona muy influyente, ¿verdad? En el caso de este Talal, fue considerado en algún momento como uno de los hombres más ricos del mundo, ubicado, digamos, hasta este año 2017 en la posición número 45 de la revista Forbes. Curiosamente, este bin Talal estuvo acá en Costa Rica hace varios años, hace como 10 años, durante el gobierno de Oscar Arias, y fue pues muy excéntrica su visita, ¿verdad? Venía aquí a hacer ciertos tratos y demás con el presidente Oscar Arias, que era el presidente que estaba en ese momento, y llamó mucho la atención, digamos, este arresto. También llama mucho la atención el arresto de Miteb bin Abdullah, que es el hijo del fallecido rey Abdallah bin Abdulaziz, ¿verdad?, el hermano del actual rey, y quien también había sido considerado como uno de los posibles contendientes para el trono. Esto llama demasiado la atención. De hecho, de todos estos movimientos de bin Salman, perdón, sus simpatizantes le han estado aplaudiendo por todos los esfuerzos, tanto en la lucha contra la corrupción como en querer modernizar Arabia Saudita, ¿verdad? Después de décadas que han sido gobernados también por hombres viejos con una posición bastante rigurosa de la ley, pues ahora celebran la llegada de un hombre joven que podría ser rey en los próximos 50 años, quizás hasta antes, ¿verdad? Y que se pueda consolidar con un gran cambio en cuanto a la visión país que tiene Arabia Saudita directamente. Ya, digamos, el año pasado, bin Salman, ¿verdad?, había revelado una serie de medidas que iban a ocasionar reformas a nivel económico y social a un reino que es muy dependiente del petróleo, y que las reformas vienen también a incursionar, como habíamos hablado en la columna anterior, vienen a incursionar en otros temas como energía eléctrica y otros ahí de negociación con países bastante importantes. Luego, otro de los temas importantes con respecto a Arabia Saudita, donde está involucrado bin Salman, es el tema del Hezbollah, ¿verdad? Hezbollah e Irán, que técnicamente van de la mano. En el caso
de Irán, las tensiones entre el gobierno de Riad y el gobierno de Teherán han subido en los últimos meses de escala de una manera que asusta, ¿verdad? Los tambores de guerra empiezan a sonar de una manera bastante considerable. El gobierno saudita ha acusado al gobierno de Irán de estar suministrando misiles a los rebeldes del Yemen, ¿verdad? Que esto es considerado como una agresión militar directa por parte del régimen de Riad por parte de Teherán, ¿verdad? Según declaró también Bin Salman a la cadena internacional CNN. Y en esta primera declaración directa acerca del ataque que fue frustrado, ¿verdad? Que le lanzaron misiles desde Yemen contra el aeropuerto de Riad, que también fue señalado por visores internacionales de derechos humanos como un acto contrario al derecho internacional, ocurriendo este fin de semana anterior. Y Bin Salman culpa a Irán por estos hechos, diciendo que ellos están suministrándole armamento pesado y misiles, en el caso a los hutíes, ¿verdad? Los cuales también consideran un grupo rebelde contra los intereses de Arabia Saudita en ese país, al cual desde ya hace más de un año una coalición árabe encabezada por Arabia Saudita han bombardeado en reiteradas ocasiones, sumiéndolos en una crisis humanitaria bastante compleja, ¿verdad? Luego también a Irán, por medio de Hezbollah, han sido culpados por parte de Saad Hariri, que es el ex primer ministro del Líbano, ¿verdad?, de estarse entrometiendo en los asuntos internos de los países árabes. Esto lo destacó el sábado anterior, en el momento en el que Hariri renuncia y hace su anuncio de renuncia desde Riad, ¿verdad?, en Arabia Saudita, lo que también lleva a que acusen al gobierno de Arabia Saudita de estarse entrometiendo en los asuntos directamente del Líbano. Y hablando directamente de este tema de Hezbollah y de Hariri, el ministro para Asuntos del Golfo de Arabia Saudita, Tamer al-Sabah, dijo en una entrevista con el canal árabe Al Arabiya que el gobierno libanés va a ser tratado como un gobierno que le ha declarado la guerra a Arabia Saudita. Esto por la permisividad que ha dado el Líbano o el gobierno libanés a la milicia chiita del Hezbollah, ¿verdad?, en sus incursiones que han estado tanto en Siria como en otros lugares, y acusan al Hezbollah de ser el que está perpetrando ataques directamente contra el reino saudita. Recordar, obviamente, o hacer memoria con respecto a la renuncia de Saad al-Hariri, quien renuncia el 4 de noviembre en un anuncio que obviamente toma por sorpresa a todos, hecho desde Riad, donde acusa directamente al gobierno de Irán de estar inestabilizando al Líbano, y dice así textualmente: cuando ocupé mi cargo, les prometí que perseguiría la unión de los libaneses, el fin de las divisiones políticas, pero no he sido capaz de hacerlo. Las interferencias por parte de Irán nos han causado graves problemas con nuestros vecinos árabes y han impuesto una realidad por la fuerza de las armas. Y también asegura que el Líbano se va a poder levantar como lo ha hecho en el pasado y que le va a cortar las manos que se extienden malvadamente dentro del país, ¿verdad?, en alusión a que hay que cortar todos los tentáculos o todos los vínculos que está teniendo Irán a través del Hezbollah dentro de este país, ¿verdad?, que curiosamente pues el Líbano es un gobierno que posee un gobierno multiconfesional establecido de esta manera por la Constitución, donde desde el tema jurídico el presidente siempre va a ser cristiano maronita, ¿verdad? Eso ya está establecido desde la Constitución del año 1936 aproximadamente, si ahorita no me falla la fecha. El presidente actual es Michel Aoun. El primer ministro va a ser un musulmán de origen sunita, y el portavoz de la Cámara de los Representantes del Parlamento va a ser un musulmán chiita, ¿verdad? Para desgracia, digamos, del Líbano en cierto modo, y lo que quizás empuja más a pensar en este tema de la influencia del Hezbollah es que el presidente actual, que es del Partido Patriótico Libre, que es una coalición de partidos cristianos, desgraciadamente también es aliado del Hezbollah, ¿verdad? Que el Hezbollah tiene 12 escaños o 12 parlamentarios en el Parlamento libanés, y que esto parecería pues un elemento pues no tan importante, ¿verdad?, pensando que son 12 de 130. Sin embargo, Hezbollah, que ahora no solamente actúa como un grupo paramilitar con actividad terrorista, sino que también tiene su fuerza
política, ¿verdad? Y obviamente cuenta con estas fuerzas armadas que en muchas ocasiones se ha señalado de que tienen mayor poder que el propio ejército libanés, pero además, como decía, el tema de tener esos 12 escaños se suma al total de 68 parlamentarios que son aliados del gobierno de Aún. Entonces, de esos 130, Hezbollah forma parte, junto con otros partidos también de diferentes agrupaciones, entre chiitas moderados y otros grupos, de más de la mitad de los votos en el Parlamento libanés, lo que le da, obviamente, una fuerza política sin parangón, ¿verdad? Sin comparación en los últimos años. A esto obviamente se le suma la influencia en cuanto a sus actividades al interno de ese país y que se ha permitido a través del Hezbollah que el gobierno de Irán amplíe su zona de influencia en la región, donde, como ya se sabe, tiene un gran acceso desde Siria y como en algún momento también tuvo algún acceso desde la propia Irak. No sé si quieres hacer alguna alusión, Jorge. No, solamente recordar que Saad Hariri es hijo de Rafik Hariri, que fue asesinado en un atentado terrorista con coche bomba justamente por Hezbollah hace 12 años, en el 2005. Y Hezbollah también entonces estaba asociado al presidente Hafez al-Assad, Bashar al-Assad en Siria. O sea que ahí se da toda una continuidad de la hegemonía iraní con su aliado sirio y con los aliados que tienen de Hezbollah infiltrados en el gobierno y en todos los estamentos de Líbano. Y de hecho, Hariri, una de las razones por las que huye a Riad es diciendo que él teme por su vida, ¿verdad? Que por la posición que él está tomando, contraria a los intereses de la coalición pro-chiita y pro-Irán, que pueda ser asesinado, así como fue asesinado su padre, ¿verdad? Otro elemento no menos considerable y que por lo cual digo que hay cambios en el panorama del Medio Oriente o en los tiempos en el Medio Oriente es una nota que salió de Stuart Wiener, ¿verdad? Que habla de que Israel podría estar en una campaña a través de sus embajadores alrededor del mundo apoyando diplomáticamente a Arabia Saudita contra las intenciones de Irán y de Hezbollah para intentar, digamos, debilitar la influencia que Irán y que obviamente la milicia esta chiita está logrando alrededor no solamente del Medio Oriente, sino ya del mundo en general, ¿verdad? Todas las alianzas que están logrando. Lo que me suena así sumamente sorprendente, ¿verdad? De este cambio tan radical y tan abierto, ¿verdad? Que tan abiertamente ahora el gobierno de Israel decida decir directamente o manifestar directamente que respaldan a Arabia Saudita en su lucha contra la ampliación de la hegemonía iraní en la región y a través de sus esbirros, ¿verdad?, del Hezbollah. No es para menos. Israel es uno de los más interesados en mantener lejos a sus enemigos, ya que tenerlos cerca de las fronteras, pues obviamente puede empujar a la zona en un conflicto sin contemplaciones, ¿verdad? El Canal 10 fue quien informó el miércoles anterior que el ministerio había enviado un memorando clasificado a los enviados de Israel en todo el mundo, instándolos o llamándoles la atención para que se pongan en contacto con funcionarios del gobierno y defender el caso para controlar a Irán y su poder libanés. Esto es sumamente sorprendente, ¿verdad? Entonces llama mucho la atención por el cambio que está teniendo, quizás pensando a través de, bueno, primero de detener la expansión de Irán en la zona y además contemplando los cambios que ya de por sí está sufriendo Arabia Saudita con la cantidad de modificaciones que el príncipe heredero está incentivando, ¿verdad? Quizás no hacia un país más moderado ni democrático, pero manteniendo lo que yo llamo el desequilibrio favorable a los intereses de Occidente en la zona, ¿verdad? Que muchas veces escuchamos a los analistas hablar de un desequilibrio de las fuerzas y en realidad no siempre hay desequilibrio. Lo que pasa es que el desequilibrio siempre contempla a beneficio de una potencia o de algunas potencias que de otras. En este caso,
en nuestra, digamos, posición sería un desequilibrio a favor de los intereses de Occidente, ¿verdad? Y por otro lado, ahí ya tendríamos que meter el factor de las dos principales potencias hegemónicas que están involucradas en la región, que son el gobierno de Moscú y el gobierno de Washington, ¿verdad? Que los movimientos de ambos van a ser determinantes en los cambios que se puedan avecinar. Rusia tiene obviamente sus estrategias de alianza con algunos países, como ha sido, digamos, en las últimas semanas, como se ha afianzado con Teherán y con el gobierno de Azerbaiyán, en la capital de Bakú, para mantener también una zona de influencia que pueda ayudar para los intereses de Rusia, ¿verdad? Y no hablamos ni siquiera de los intereses de Irán o de los intereses de Azerbaiyán en este caso. De la misma manera, ha conversado en algún momento con el propio Estado de Israel a través del ministro de Relaciones Exteriores ruso para intentar contener cualquier eventual escalada de violencia en la región que pueda ocasionarse, ¿verdad? Conversando directamente con Jerusalén y planteando líneas rojas para evitar de que se pueda aumentar la escalada de violencia, porque al final de cuentas Rusia tiene intereses estratégicos ahí, pero también de recursos. Entonces, al estar ellos metidos en esa zona, no les sirve de nada que se vaya a dar una escalada más grande donde se involucren otros actores hegemónicos principales como Estados Unidos y que al final de cuentas se le caiga lo que ha podido lograr en los últimos años. Y hablando de Estados Unidos, para una cuestión muy extraña es que el gobierno de Trump en los últimos meses se ve como muy distante con respecto al Medio Oriente, ¿verdad? Y sus últimas visitas y manifestaciones van más enfocadas en otras zonas de Asia, por ejemplo Japón, que en estos momentos por allá estuvo el presidente Trump hablando un poco respecto al tema de Corea del Norte y no necesariamente, ¿verdad?, manifestándose sobre el tema de Oriente Medio, donde más bien habían habido más manifestaciones por parte de parlamentarios o de líderes europeos y pocas manifestaciones por parte del gobierno de Donald Trump, lo cual es preocupante, principalmente hablando en los temas puntuales de la influencia iraní en Siria y en Irak, y en este caso ahora vamos a sumarle uno más, ¿verdad?, que sería el Líbano, el efecto kurdo, que de hecho el presidente Barzani en los últimos días manifestó que probablemente iba a haber un cambio en la política exterior de los kurdos iraquíes con respecto a Estados Unidos, quienes no los han apoyado en su referendo y en sus intereses de independencia, y obviamente también que no se ha visto mucha manifestación con respecto al distanciamiento de Turquía, que como ya hemos manifestado en otros momentos, se ha acercado más al gobierno de Moscú, aunque sabemos que en el caso propiamente de Turquía es que Turquía busca aliarse más con quienes le puedan servir para su propia agenda, ¿verdad? No es que ellos tengan comprados al 100% las voluntades o las alianzas, sino que ellos siempre se acercan a los grupos que le den mayor poder y que le vaya a servir más para los intereses, en este caso, del presidente Erdogan. Entonces, este es el panorama que tenemos en estos momentos. No sé si querés agregar algo más, pero sinceramente... Sí. Vemos un cambio significativo en todo lo que hemos venido analizando en todos estos meses que tenemos de existencia de la columna, ¿verdad? Sí, quería apuntar una cosa, porque este cambio del que has hablado en el Líbano, al quedar oficialmente, o entre comillas, el Líbano en manos de Hezbollah, eso le va a permitir a Israel efectuar batidas aéreas de las que ha hecho contra Hezbollah en Siria, pero que sobrevolando espacio aéreo libanés y que se tenía que de alguna manera limitarse para no comprometer justamente a la presidencia de Hariri allí, pero ahora ya que las cartas están echadas y que ya se sabe dónde juega cada uno, yo creo que Israel no se va a contener tanto y va a tener más incursiones aéreas, eso sí, pactadas de alguna manera con los rusos, porque una vez que entran en Siria es como entrar en su espacio aéreo, ¿no? Sí, correcto. Ahora tienen que tener más cuidado, digamos, con todas las actividades que se den y más pensando en las manifestaciones que ha tenido el propio gobierno de Irán, ¿verdad? De que Israel no siga violando ni la soberanía de Siria ni la soberanía de Líbano, por supuesto. Ellos están sumamente interesados porque técnicamente tienen soldados apostados en esos lados, ¿verdad? O tienen
gente, como en el caso del Hezbollah, que es directamente obediente a los intereses de la agenda de Teherán. Entonces ahí sí va a tener que haber más comunicación por parte de Israel con Rusia, perdón, y hacer ataques de manera muy quirúrgica, ¿verdad? Como los que se han hecho en Siria sin que se levante, digamos, un polvorín internacional por parte de Rusia como ha ocurrido en los últimos meses. Uh-huh. Bueno, ya vemos que la cosa se mueve, no todo es culpa de Mohammed bin Salman, hay cosas que también hacen los demás países, ya hemos visto cómo esto es como en un terremoto, ¿no? Que de pronto, a pesar de que son rocas que parecen lo más firme, pues en el momento que se abre el suelo, pues ya todo se mueve y se tiene que volver a acomodar de alguna manera. Así que esta guerra civil musulmana, cuyo efecto más visible es la guerra civil en Siria, va a seguir teniendo estos efectos secundarios, estas réplicas sísmicas en otros países, como las están teniendo en el enfrentamiento clásico de Arabia contra Irán, y que ahora también trasciende no solamente a Irak y a Siria, sino también al Líbano y a través de él a Hezbollah, implicando de forma indirecta, como mencionamos, a Israel y a las grandes potencias. Brian, como siempre, te agradecemos que nos hayas aclarado lo que viene pasando en estas semanas, porque es muy difícil establecer exactamente la cronología de los hechos o anticiparse a lo que pueda llegar a pasar en una zona tan convulsa, pero para eso seguiremos estando en contacto y dentro de 2 semanas volveremos a hablar. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, esto es parte del entramado y del cambio de configuración que el Medio Oriente está sufriendo desde hace varias décadas. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.